En este objeto de aprendizaje vamos a hablar de la seguridad informática aplicada en un entorno doméstico. Bien, nuestros objetivos van a ser reconocer el esfuerzo que debemos de realizar para aplicar medidas de seguridad informática, así como determinar para nuestro sistema cuáles son las amenazas o puntos débiles, y por último vamos a ver algunas de las soluciones que son las más conocidas y adecuadas según el caso. En principio, el planteamiento inicial del que partimos es que cualquier sistema informático no es seguro al 100%, siempre hay alguna probabilidad de que se produzca alguna situación que conlleve o la pérdida de datos, la interrupción del servicio, etc. ¿En qué medida podemos justificar el esfuerzo que vamos a realizar en proteger ese sistema informático? Bien, fijaros que va a representar, por un lado, dinero, va a representar una inversión, también vamos a tener que realizar un esfuerzo, ¿de acuerdo? Por otra parte, el aplicar medidas de seguridad puede afectar a la privacidad, mejorándola, o también puede obstruir, ¿no?, nuestro derecho a la privacidad, ¿no? Por ejemplo, pues a lo mejor el aplicar medidas de seguridad y saber a qué página se conecta un usuario puede significar que ese usuario pierde parte de la privacidad que esto implica. También vamos a tener que dedicarle tiempo y, asimismo, recursos para aplicar estas medidas de seguridad. Entonces, ¿cómo se justifica? Bien, una manera de verlo es de la siguiente manera. ¿Qué valor nos ofrece tanto el hardware, ¿no?, que serían una de las partes a las que tenemos que aplicar medidas de seguridad informática, como los datos y el software, que sería la otra parte? De alguna manera, si formulamos esta pregunta de otra forma, sería: ¿qué daño me ocasionaría si yo tuviera una pérdida o una interrupción del servicio por parte del hardware o por parte de los programas, que también pueden interrumpirse? De esta manera, si se produjera esta situación, ¿cómo la cuantificaría para justificar los esfuerzos que voy a tomar en cuanto a medidas de seguridad? Este planteamiento lo que se refiere es que las medidas de seguridad tienen que ser apropiadas al valor que nos ofrece el equipo, tanto en su parte de hardware como en la parte de software. Si pasamos a analizar los puntos débiles, aquellas partes de nuestro sistema donde se pueden ocasionar situaciones de amenaza, y lo dividimos, por ejemplo, en hardware, software, usuario y datos, tenemos que en la parte de hardware se pueden producir situaciones, podemos anticipar situaciones como inundaciones o incendios, o cortes de electricidad, o subidas de tensión. Otras quizás no son tan poco frecuentes. Puede ser también, los equipos pueden estar afectados por el polvo, por la ceniza de los cigarrillos o por los restos de comida, si tenemos si comemos alrededor o cerca de los equipos. Por la parte del software se pueden dar borrados de programas, tanto accidentales como intencionados, se pueden dar errores en los programas, luego puede haber programas que funcionen de manera ilegítima, programas que se activen en determinadas condiciones y hagan acciones ilegítimas. Hablamos también aquí de problemas con lo que serían las copias ilegales de los programas, así como el software que es pernicioso, que puede ser pernicioso para el sistema, que se denomina bajo el término malware. También un punto débil para nuestros sistemas, y de hecho luego veremos que es el punto más débil, suelen ser los usuarios. En cuanto a los usuarios, amenazas que se pueden producir, accesos no autorizados o suplantar la identidad de un usuario, el robo de contraseñas. Y en cuanto a datos, tanto el robo de datos como la modificación de esos datos de manera no autorizada pueden constituir situaciones graves de amenaza ante nuestro sistema. Esta situación, aquí nos tenemos que plantear quizás cuáles son las amenazas que son las más acuciantes en nuestro sistema y tomar algunas decisiones, como vamos a ver ahora. En cuanto al hardware, por ejemplo, si queremos evitar las subidas de tensión, podemos aplicar una solución muy simple, que es utilizar unas regletas con protección ante los picos de tensión. También hay unos aparatos que utilizan una tecnología que nos permite mantener el equipo informático conectado, incluso si hay un corte de luz. Serían los sistemas de alimentación ininterrumpida. Aquí tenéis la imagen de uno. Luego, por otra parte, cosas un poco más mundanas, sería la que se refiere a la limpieza por parte del usuario dentro de lo que sería la torre del ordenador. Los ordenadores son aparatos que, como supongo que os imagináis, acumulan gran cantidad de polvo y, por otro lado, necesitan estar refrigerados porque se calientan
debido a su funcionamiento. El polvo puede obturar, puede parar el funcionamiento de los ventiladores y todo esto se tiene que evitar. También cuestiones de higiene, el teclado pues, necesita limpieza. Así como tomar ciertas medidas de pues, mantener alejados los líquidos, las comidas o el tabaco. Aquí, por ejemplo, podéis ver un soplador, que es un elemento que también se utiliza para limpiar el interior de las cajas, para que mejore la refrigeración. Bueno, aquí podéis ver la imagen aumentada del soplador. Es un elemento que inyecta aire a presión. En cuanto al software, ¿qué podemos hacer para solucionar las amenazas que planteábamos antes? Pues, por ejemplo, realizar copias de seguridad, mantener el software actualizado y es importante sobre todo mantener el sistema operativo y los navegadores, puesto que son herramientas que se utilizan pues, de manera básica, ¿no? De manera primordial y por lo tanto son especialmente delicados si queremos protegernos, por ejemplo, frente a problemas de seguridad en cuanto a virus, etc. También sería lógico instalar un antivirus que tuviera funciones de firewall, de cortafuegos. El antivirus, cuando lo instalas, funciona de una manera pasiva, tratando de anticiparse a tus acciones para detectar posibles elementos ilegítimos, posibles programas ilegítimos, pero esa manera de funcionar no es tan eficiente o no es tan eficaz como utilizar el antivirus y hacer que explore el contenido de las unidades de almacenamiento de forma activa, es decir, invocando el antivirus directamente. Por lo tanto, hay que pasarlo con cierta periodicidad. También hay que evitar la visita a ciertas páginas que pueden contener código malicioso, ya que este es otro de los problemas, que se evita también teniendo el navegador actualizado. Más soluciones, pues no tener software instalado que no se utilice para evitar problemas. También podemos evitar instalar programas que tengan una procedencia incierta y que no sepamos muy bien su origen o si ha podido ser modificado o si es un programa ilegítimo. Por internet se han oído casos de antivirus falsos, que en realidad te estás instalando un programa que hace justo lo contrario. También es importante mantenerse hasta cierta medida actualizado sobre las vulnerabilidades que existen y sobre aquellas que se pueden solucionar y sobre aquellas que se pueden evitar. No se debe de trabajar sobre un ordenador que esté infectado por un virus. Otra medida, por ejemplo, sería deshabilitar en los documentos aquellas macros que son programas asociados a los documentos. Los documentos que no son de confianza es bastante necesario deshabilitarlos. Y por último, tenemos que andar con ojo cuando vamos con una memoria USB y la conectamos en distintos ordenadores. Estas serían las distintas soluciones de las que podemos hablar cuando hablamos de software. Si pasamos a los usuarios, que os recuerdo que son uno de los elementos más débiles porque es mucho más sencillo engañar a un usuario para sacarle la clave o aprovechar su ausencia delante del ordenador que lidiar con los programas para descifrar esas claves, ¿no? Por una parte, las contraseñas tienen que tener cierto grado de dificultad, de manera que se dificulte que alguien las pueda adivinar o las pueda deducir a partir de nuestros datos personales. No es aconsejable utilizar fechas de nacimiento, ni de cumpleaños, ni valores que estén en valores, cadenas, ¿no? Cosas que podamos encontrar, por ejemplo, en un diccionario. De hecho, recomiendan las claves que tienen mayor nivel de seguridad son aquellas que no tienen ningún sentido y utilizan símbolos como, por ejemplo, el del subrayado o símbolos aritméticos, etc. Las contraseñas no tienen mucho sentido si las anotamos, puesto que alguien puede verlas. Otra forma de proteger respecto a la intromisión de un usuario sería restringir el acceso físico al ordenador, por ejemplo, cerrando la habitación donde está situado, o poner un sistema de acceso mediante claves, ¿no? El sistema operativo debería de permitir este sistema de acceso, este sistema que nos restringe, a no ser que tengamos la clave, el acceso al ordenador. Y luego otro de los peligros que acechan a los usuarios son los engaños a los que estamos ya acostumbrados a recibir correos tratando de engañarnos o en chats tratando de sacarnos las claves de nuestras cuentas. Todo ese tipo de engaños hay que evitarlos y detectarlos. Por último, en cuanto a los datos, para evitar la pérdida de datos, pues hay un consejo que es el realizar copias de seguridad con cierta periodicidad.
También, para que estos datos no puedan ser accedidos o modificados, se utiliza una operación que se llama el cifrado, que es pasar esa información por medio de una clave a un contenido, ¿no? Traducirlo, transformarlo en un contenido que, si no posees esa clave, no tiene ningún sentido. Y por último, y como consejo, es muy importante, para no perder la información, tener presente que los lápices USB es muy fácil perderlos y puedes dejar pues todo el contenido a disposición de quien lo encuentre. Bien, eso es todo.